Muchas gracias por estar hoy día acá, haber venido tomándose un cafecito, un rico desayuno, compartir también. Y ahora vamos a iniciar este conversatorio que tiene que ver con el tema de flexibilidad laboral. Es un tema que se ha venido hablando harto, ¿verdad? Han habido distintos conversatorios, paneles y lugares en los que hemos podido interactuar y conversar sobre estas regulaciones, pero siempre es bueno retomar, reconectar, saber cómo ha ido la implementación de las últimas leyes, saber cuáles son los desafíos, cuáles son las miradas a futuro, así que tenemos hoy día preparado este evento. Tenemos nuestras invitadas estrella hoy día, quiero presentarlas antes de empezar. Va a estar con nosotros la Fran Yuneman. La Fran, una gran amiga de BUC, es presidenta ejecutiva de la Fundación Chile Mujeres, una organización que se ha dedicado en verdad a estudiar, a profundizar, a proponer regulación y proyectos de ley para poder mejorar a la sociedad y con un gran foco en las mujeres, ¿cierto? La Ale Soto es la gerente de Capital Humano de la Araucana, también una gran empresa amiga de BUC. Una empresa que se ha transformado completamente en los últimos años y que hoy día es líder en muchas políticas de temas de flexibilidad, coparentalidad, así que nos va a enseñar mucho hoy. Y la Javi Correa es nuestra Chief People Officer, ahí está malo el nombre. La Javi también ha liderado todo el crecimiento de BUC, pasando de ser una startup de poquitas personas a más de 1.400 bookers en 4 países, así que también tiene mucho que aportar hoy día. Antes de empezar, voy a dar un pequeño contexto, una presentación muy cortita, pero solo para que estemos todos como en la misma base, y lo voy a hacer a través de una iniciativa que tenemos en BUC, que es el foco legal, ¿ya? Quiero decirles más o menos de qué se trata, porque si no conocen esta iniciativa, por favor, síganla. El Foco Legal es una iniciativa de Chile Mujeres, la Araucana y BUC, que son acá los que nos van a representar en el panel, y es un informe cortito que se lanzamos mensual sobre algún tema relevante, ¿ya? Y donde sintetizamos, informamos y como que lo ponemos en simple un poco el tema que queremos tratar, ¿ya? Sirve para educar, sirve para proponer, para poner temas sobre la mesa de una manera como profunda, pero súper en lo concreto, ¿ya? A mí me sirvió, yo no trabajo en un área de gestión de personas, tampoco soy abogada, y cuando me lo leí, en verdad lo pude entender perfecto y me hizo mucho sentido. Así que los invito, hemos tenido como temas de las 40 horas, de los postnatal parental, ¿qué otro tema? El tercero. Brecha salarial fue el segundo, y ahora el último, que es el de junio, fue el de adaptabilidad laboral. Así que los invito en verdad a seguir esta iniciativa que está súper buena. Vamos a hacer un poquito de contexto, vamos a hablar de lo que dice la ley y un par de datos de flexibilidad para poner como el tema sobre la mesa. Antes de 1919, las jornadas laborales en el mundo eran mucho más extensas que las 48 horas semanales. Después se fue avanzando en el mundo a través de la OIT con distintos convenios donde fue regulando, reduciendo tanto la jornada laboral ordinaria como también proponiendo jornadas parciales, jornadas más reducidas que pudieran otorgar mayor flexibilidad. En Chile, la primera regulación fue en 1924, donde se estableció la jornada de 48 horas. Después, en 2002, se redujo a 45 horas. Y en 2024 lo que todos conocemos es la reducción gradual a 40 horas y también la incorporación de distintas herramientas para otorgar mayor flexibilidad, ¿cierto? Entonces estamos como evolucionando tanto en reducción de jornada como en modelos más flexibles y adaptables. Bueno, ¿qué dice la ley hoy día? Define la jornada laboral y permite distintas modalidades, ¿cierto? La jornada laboral sabemos que es el tiempo que le dedicamos como trabajadores a prestar nuestros servicios en conformidad con el contrato, y las herramientas de flexibilidad que tenemos son la jornada reducida, la jornada parcial, los pactos de jornada 4x3, la lógica de los promedios semanales, ¿cierto? Y las bandas horarias. La jornada parcial sabemos que es las que son hasta 30 horas a la semana. Las que exceden de eso se llaman reducidas, ¿ya? Las que están entre 33 y las 44 horas sin afectar derechos y todo eso se consideran como reducidas.
las que cumplen con la jornada ordinaria, ¿verdad?, son las de las 40 horas, pero todas esas demás son las jornadas parciales y reducidas. Y en cuanto a los modelos de distribución, tenemos también los pactos 4x3, que son los 4 días trabajados y los 3 de descanso, los promedios semanales de 40 horas, que es que permite que en ciertas semanas podamos tener más de 40 horas. Sin embargo, en los ciclos de 4 semanas consecutivas debemos tener un promedio de 40 horas. Ahí hay ciertas holguras con las horas extras, ¿cierto?, que permiten un máximo de 52. Pero en general es como estos ciclos de 4 semanas donde uno, calculando ese promedio, debería darnos las 40 horas. Y el otro punto es el de las bandas horarias de 2 horas para madres y padres o menores de 12 años, de hijos menores de 12 años, o para los que son cuidadores, que permite diferir, ¿verdad?, la entrada-salida en 1 hora, y eso da la banda de 2 horas. También tenemos los pactos para responsabilidades familiares. Estos son acuerdos que permiten la flexibilidad para colaboradores con ciertas responsabilidades. ¿A quiénes aplican? A personas con responsabilidades familiares, personas con discapacidad o también estudiantes con estudios regulares. Permiten el trabajo presencial y remoto y también ciertas adecuaciones horarias, en acuerdo obviamente con el empleador. Y uno de los requisitos es que el empleador debe tener una afiliación sindical de más del 30% para celebrar como estos pactos. Y pasamos a algunos datos que seguramente van a salir igual en el panel. Sobre la jornada laboral parcial, estos son datos del estudio de Chile Mujeres y el Instituto de Directores de Chile. Del total de trabajadores con jornada parcial, la proporción es 65% mujeres y 34% hombres. Esta lógica es como inversa, esta proporción es inversa a la jornada ordinaria, ¿cierto?, donde vemos que hay más proporción de hombres versus mujeres. Y del total de personas que trabajan en las empresas, ¿cuántas trabajan en jornada parcial? Un 19,5% de mujeres y un 6,7% de hombres. O sea, lo vemos mucho más cargado también a las mujeres en este caso. En cuanto a los horarios, esto es un estudio que hicimos en Book con ciertas empresas clientes de Book que participaron en una encuesta. El 63% dijo que tenía un horario fijo de entrada y salida, y el 20% dice que permite un horario totalmente flexible, ¿ya? Entonces tenemos como dos extremos ahí de modelos de horario. Y también la flexibilidad en los permisos sin descontar horas es proporcionada por un 35% de las organizaciones, ¿ya? Entonces esto sugiere que estamos igual avanzando hacia entornos un poco más adaptables. Sobre la valoración de la flexibilidad, tenemos, en primer lugar, la modalidad de teletrabajo. Este es del estudio también de Chile Mujeres con el Instituto de Directores de Chile. ¿Cuántas personas tienen alguna modalidad de teletrabajo? Un 15% de mujeres, un 12% de hombres. Y por último, la valoración de la flexibilidad como elemento importante en el trabajo. Un 46% de las madres valoran esto como uno de los elementos más importantes, versus un 36% de los padres. Ahí también se da como una brecha en la valoración de la flexibilidad. Ese segundo dato es de la radiografía de mujeres de Book. Y ahora sí, pasamos al panel. Quería invitar adelante a la Ale, a Fran y la Javi. Por favor, tomen asiento. Como quieran. A ver, voy a correr un poquito la mesa porque... Ya, los invito a que sea una conversación súper, en verdad, distendida. Si quieren aportar una a la otra, también si alguien tiene alguna pregunta la va a poder hacer. Así que ojalá que sea como muy nutritivo para las personas que están hoy día acá. Esta primera pregunta va para todas y dice así: ¿cómo deberíamos entender la flexibilidad laboral hoy? ¿Es solo una medida operativa o también un cambio cultural en la forma que concebimos el trabajo? Empecemos por ti, Fran. Gracias, Leli. Bueno, primero, muchas gracias a Book por esta instancia de conversación y también a la Araucana por ser nuestro partner, no solamente en foco legal, sino que además son dos empresas que son parte de Red Activa, que es una comunidad que tenemos Chile Mujeres junto con el diario La Tercera.
y requiere un trabajo muy sistemático, exige a la empresa aplicar instrumentos que no son fáciles de aplicar, medirse, mejorar, estar en comités mensuales, así que la verdad es que para Chile Mujeres trabajar tanto con BUC como la Araucana es un lujo, junto con las otras empresas de Reactiva, pero además están comprometidos, ¿cierto?, con este proyecto de foco legal, que lo que tiene por objeto, y perdón, no estoy contestando a tu pregunta, pero la verdad es que uno de los grandes problemas de la aplicación de las medidas de flexibilidad es la falta de conocimiento que hay de ellas, ¿ya? Nosotros muchas veces vemos a líderes empresariales diciendo que en Chile no existe flexibilidad, que es un sistema de los sistemas más rígidos del mundo, y es verdad que tenemos que avanzar mucho, pero lo que existe no se aplica a veces, ¿ya? Y entonces la idea de este foco, y ojalá ustedes lo descarguen en chilemujeres.cl, en BUC, también está en BUC, también está en la Araucana, ustedes también lo comparten por el newsletter, es justamente que las personas conozcan para que lo apliquen. Ya, entonces ahora me voy a tu pregunta. A ver, la adaptabilidad laboral nosotros la definimos como el principio por el cual las condiciones laborales espaciales y temporales o temporales se adaptan a las necesidades de las personas. Esto significa que la empresa tiene que renunciar a mayor utilidad, mayor productividad para adaptarse a esas necesidades. La respuesta es que no, porque la evidencia demuestra que aquellas empresas, y lo hemos visto con las empresas de Reactiva, que aplican adaptabilidad, es decir, que se adaptan a las necesidades de las personas, aumentan su productividad. Disminuyen significativamente las licencias médicas. Y eso ya de por sí mismo te produce un aumento muy significativo de la productividad. Entonces, dejando de lado obviamente los abusos burdos que han habido de licencias médicas, y que van a seguir habiendo algunos, por supuesto, también hay que evaluar cuánto ausentismo justificado en licencias falsas hay por razones de cuidado. Yo siempre pienso, no sé, cuando un niño de nosotros se enferma y no hay nadie en la casa que se quede cuidándolo, no se puede ir al trabajo nomás. Es así de simple. Entonces también más allá de tener cosas estandarizadas, como por ejemplo el teletrabajo 3x2, 2x3, hay que pensar también en tener herramientas, que eso está muy bien y que sea para hombres y mujeres, hay que tener herramientas para los problemas diarios que tienen las personas. Sí, el día a día no es igual para todo el mundo y nos despertamos todos con problemas diferentes y con situaciones diferentes. Y que tú sepas, por ejemplo en Chile Mujeres, si es que alguna vez que trabajamos ahí tiene un niño enfermo, me llama y me dice, Fran, voy a teletrabajar hoy día porque me tengo que dar cuidado, pero obvio teletrabaja, no hay ningún problema, no pasa nada, ¿ya? ¿Y qué? O si no me va a mentir que ella está enferma y no trabajar en todo el día, eso es la idea. Entonces, en el fondo yo creo que soy una convencida, las empresas que lo han aplicado bien han aumentado la productividad, han bajado el ausentismo, así que acá se gana por todos lados. Gracias, Fran. Ale. Gracias, Leslie. Gracias también a BUC por la invitación y feliz de estar aquí con la Fran, compartiendo también este panel. Bueno, para nosotros en la Araucana las medidas de adaptabilidad y flexibilidad se han transformado en un elemento fundamental para asegurar el bienestar de nuestros trabajadores y trabajadoras. Entendemos que, tal como dice la Fran, cada persona tiene sus necesidades. Hoy en día también sabemos que muchas de las mujeres se llevan la carga de cuidado, de la economía de cuidado dentro de sus hogares, ya sea con sus hijos, pero también con adultos, también con sus padres, y esa es una realidad social. Entonces, que las empresas avancemos en otorgar condiciones laborales que permitan que esas mujeres cumplan con ese rol de cuidado, que no solamente lo asumen porque lo quieren hacer, sino que muchas veces porque la mujer es la que se espera que haga o que cumpla con esa función dentro del hogar o dentro de la familia. Eso ayuda muchísimo también a la participación laboral femenina, a que las personas tengan mejores condiciones laborales y también estén más felices, y además
que las empresas tengan mayor productividad, porque está comprobadísimo que hay una correlación positiva entre mejorar las condiciones de adaptabilidad y flexibilidad con la productividad. Al contrario de lo que uno pueda imaginarse a priori. Yo voy a poner el ejemplo cuando nosotros implementamos anticipadamente la ley de 40 horas, existía dentro de la Araucana el miedo de que esto efectivamente tuviese un impacto en la productividad. Nosotros tuvimos que adaptar, también complementar el tema de la ley de 40 horas con medidas de flexibilidad, que después puedo dar algunos ejemplos, y la verdad es que no pasó nada. Y nosotros lo hicimos anticipadamente. O sea, nosotros hoy día tenemos 39,25 horas, todo el mundo se ríe porque es 25, pero bueno, es un tema como con la jornada, con los horarios de atención que tenemos nosotros. Pero son 39,25 horas y no pasó nada, no hubo ningún efecto, no tuvimos que contratar gente de refuerzo, no tuvimos... Es nuestro caso, es nuestro ejemplo. Seguramente cada empresa tiene su naturaleza, está inserta en una industria distinta, tiene sus propias condiciones, pero creo que todo parte, y ahí yo hago la conexión más como con el tema más de la cultura, todo parte con una convicción interna y con estar y promoviendo no solamente la flexibilidad, sino que el bienestar general de los trabajadores. Cuando eso existe, esa convicción existe, las medidas de flexibilidad es mucho más difícil que tengan impactos negativos en la productividad, en percepciones de discriminación, que también las hay, y en las conversaciones también. No sé si alguno de ustedes tienen sindicatos, pero también los sindicatos de repente juegan un rol importante también para habilitar estas medidas dentro de la organización. Así que es importantísimo. Yo creo que hoy día las empresas se tienen que plantear sí o sí las medidas de adaptabilidad, porque además el marco legal lo permite. Buenísimo. Javi. Complementando un poco, muy de acuerdo con lo que pusieron la Fran y la Ale. Yo creo, como decía la Leslie, hemos avanzado harto en temas de flexibilidad, las leyes nos han avalado, pero también creo que además de la importancia de adaptar horarios, de adaptar como formas de trabajo un poco distintas, también creo que tiene que haber un cambio, un poco lo que tú decías, cultural bien profundo, ¿ya? O sea, implica mucho más confianza, permitir autonomía, y al final es una responsabilidad bien compartida entre la organización y los colaboradores. O sea, a ver, creo que el tema de los horarios y de los lugares donde trabajas es importante, sí, pero creo que tiene que también ir acompañado de una cultura que realmente como que abrace y le crea la flexibilidad y que crea un poco lo que decían, que al final cuando tú logras como que tu flexibilidad sea cierta parte de tu estrategia, también vas logrando muchos mejores resultados. Entonces, al final es un círculo como bien virtuoso que se va generando. Buenísimo, gracias Javi. La siguiente pregunta es para la Fran, pero está un poco relacionado también a lo que decía la Ale sobre el rol de las mujeres. Y muchas veces la flexibilidad laboral se asocia a beneficios para madres trabajadoras, pero no siempre se promueve una verdadera corresponsabilidad. ¿Qué cambios crees que son claves para que esta flexibilidad no recaiga solo en las mujeres y permita equilibrar los roles de cuidado? Bueno, nosotros como Chile Mujeres promovemos que la adaptabilidad sea lo más equitativa posible entre hombres y mujeres, ¿ya? En la práctica a lo mejor la van a necesitar un poco más las mujeres porque la realidad cultural, que las transformaciones culturales son mucho más lentas, aún estamos con el rol de cuidado muy enquistado en ella. Y eso no necesariamente es malo, porque si no tienen que desertar del mercado laboral formal, que es mucho peor. Pero obviamente que las empresas pueden ir haciendo como ajustes y para eso se tienen que ir midiendo, ¿ya? Y para eso el instrumento de redactiva, por eso la norma 461 de la Comisión para el Mercado Financiero, nosotros participamos en las 2 consultas públicas, nos acogieron todo. Y tenemos datos de teletrabajo, tenemos datos de adaptabilidad, tenemos datos de jornadas parciales, jornadas ordinarias. Todo eso lo incluimos como fundación dentro de la 461, porque si tú no te mides cómo estás y el uso que tienen las personas diferenciado entre hombres y mujeres, no vas a poder gestionar. Entonces lo que hay que hacer es tener, y eso las empresas reactivas todas las tienen, estandarizados, por ejemplo, el teletrabajo para todas las personas, ¿ya? De la misma manera. Pero a la vez tú puedes tener distintas alternativas, es decir, todas las personas tienen teletrabajo, pero a la vez tú puedes tener distintas modalidades de teletrabajo. El teletrabajo, nosotros también participamos en esa ley, dejamos
muchas posibilidades de acuerdo, o sea, teletrabajo algunas horas del día, algunos días de la semana, en las mañanas, en las tardes, algunas semanas del mes, algunos meses del año, algunos periodos del año. O sea, se puede realmente acordar teletrabajo de muchas formas distintas, ¿ya? Entonces, tú tienes que tratar que todos, por ejemplo, tengan teletrabajo, pero a la vez que ese teletrabajo les sirva según las realidades. Y nosotros promovemos mucho que ojalá el teletrabajo se ofrezca también como teletrabajo en las tardes, ¿ya? Eso lo valoran cualquier cantidad de las personas, porque los horarios de trabajo no conversan con los horarios de los colegios, y lo que decía Lale, también está los cuidados obviamente de los padres, que a lo mejor te sirve, no tengo idea. La idea no es también teletrabajar y cuidar a la vez, es algo muy difícil también. Pero la realidad es que cuando ya los niños no son tan dependientes, si que uno está en la tarde teletrabajando, ellos están acompañados en la casa. Y eso es muy relevante, y lo que también tenemos que tratar de hacer es que no todas las funciones son teletrabajables, ¿ya? Y, o sea, nosotros tenemos que pensar que en pandemia, o sea, cuando sí o sí las funciones teletrabajables se teletrabajaban, porque si no, no se trabajaba. O sea, todas las empresas implementaron teletrabajo para todas las personas cuyas funciones eran teletrabajables, llegamos a un 20%. Lo demás no es teletrabajable. Pero ahí tenemos otras medidas. Tenemos las adecuaciones de turnos, por ejemplo. Eso es súper importante. Las reducciones de las jornadas en ciertos periodos del año. ¿Ya? El trabajo remoto. Hay trabajos remotos que no son teletrabajo, que son a lo mejor trabajos más manuales, que también se pueden hacer desde otro lugar. Y en ese sentido, obviamente, tratar que siempre sea equitativo entre hombres y mujeres, pero también teniendo esa adaptabilidad para tal vez dar más o algo distinto para aquellas personas que lo necesitan en ciertos periodos y que otra forma, porque si no lo tienen van a desertar. Las deserciones en periodo de vacaciones largos, porque si tienen 15 semanas de vacaciones los niños, y los que trabajamos tenemos 3 o más aquellas organizaciones que tienen buenas prácticas por sobre la ley. Entonces, y eso te lo van a usar más las mujeres, y eso no pasa nada, porque si no van a desertar. No, buen punto el hecho de, no lo había pensado, como de que los niños, como en una edad un poquito más independientes, igual estén acompañados en la casa, al final te reduce quizás otros índices socialmente negativos en el futuro. No sé, delincuencia quizás, o que los niños estén solos, finalmente te produce otros efectos socialmente negativos. Entonces, poder como atajarlos desde ahí también es relevante. Respecto a los obstáculos y desafíos, ¿qué está dificultando avanzar? Y esta pregunta es para la Ale. Desde tu experiencia, ¿cuáles han sido los principales desafíos para implementar esquemas de flexibilidad laboral que funcionen tanto para las personas como para el negocio? Bueno, lo primero, creo que es claro que el tema de la cultura tiene que acompañar las medidas de teletrabajo, o sea, las medidas de flexibilidad en general. Porque si tú como empleador promueves ciertas medidas, pero resulta que las jefaturas después están mirando feo al trabajador porque se toma su modalidad de teletrabajo, porque pactó salir antes o llegar un poco más tarde. Si la cultura no acompaña, es muy difícil que, habiendo incluso implementado políticas de adaptabilidad y que mejoran las condiciones y que dan opciones para los trabajadores, no necesariamente se utilicen en la práctica. Entonces tú dices, no, que por la naturaleza de la función el 50% de mi empresa tiene teletrabajo, pero realmente ¿cuántos se lo toman? ¿Cuántos pueden llegar a acuerdo con su jefatura y decir, bueno, yo hago ejercicio de mi derecho que me lo está ofreciendo mi empleador? Entonces hay un gap entre que el empleador primero tome las medidas y dé estas opciones a sus trabajadores, y que efectivamente los trabajadores se lo tomen, y ahí el factor cultural es importante, y el rol del liderazgo también es muy importante, que estén también alineados con lo que se quiere impulsar como medidas de adaptabilidad. Entonces la cultura es primero que todo un desafío importante. Lo segundo, lo que hablaba también hace un rato, la convicción. O sea, antes incluso de implementar las medidas de teletrabajo, las áreas de recursos humanos tenemos que relevar la importancia del bienestar de los trabajadores y las trabajadoras dentro de nuestra empresa.
O sea, no es solamente la productividad. Y hay mucha gente que todavía tiene en la cabeza, y a todo nivel, digamos, que las medidas de adaptabilidad van en contra de la productividad. Y eso es un rol importante, y aquí creo que el área de recursos humanos juega un papel crítico en relevar esta importancia, en convencer, en persuadir que efectivamente esto es posible y que en la práctica aporta a la productividad y no va en contra de la productividad. Entonces, convicción, el tema de la cultura, y para mí, y lo vuelvo a repetir porque nosotros tenemos una empresa que tiene más de un 95% de sindicalización, el rol que juegan los representantes de los trabajadores para que esto también se pueda implementar en la práctica, ojalá con la mayor cobertura posible y que todos los trabajadores hagan uso de estas medidas, es que los sindicatos, comités paritarios y cualquiera sea los representantes de los trabajadores también estén informados de esto, que lo promuevan, que lo vean como medidas positivas y que lo difundan dentro de sus socios y socias en sus sindicatos, porque eso también es clave para que la empresa en su conjunto avance hacia las medidas de adaptabilidad en la práctica. Que sean aliados, al final es clave. Totalmente, o sea, para nosotros es clave que los sindicatos trabajen junto con nosotros en todas estas medidas. Complementando un poco lo que dice la Ale, yo creo que ahí también en las áreas de recursos humanos también tenemos un gran desafío, un poco de lo que decías, de cómo poder medir como el impacto que tiene la flexibilidad en la productividad, que yo creo como que muchas veces como a nivel de gerentes generales cuesta, como que yo creo que eso es un principio, algo que como que detiene a veces en poder querer tener flexibilidad. Entonces yo creo que ahí gran desafío para nuestras áreas es como lograr en verdad medir el impacto que tiene a nivel de productividad. Claro, y que no se quede como una intención bonita, exacto, sino que, no, mira, si con cifras lo voy a comprobar. Sí. Un desafío para el área de estudios de UC. Oye, Leslie, a mí me gustaría complementar lo que se dijo con la responsabilidad de la empresa en promover esto, pero también de las personas de responder a esa confianza, ¿ya? Cuando en el fondo el daño, estoy como con alergia. El daño que se hace para todo el resto del equipo cuando alguien abusa de esa confianza es enorme, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, cuando hay abusos de la licencia. Por ejemplo, una mujer, ¿cierto?, que tiene guagua y que extiende falsamente el postnatal a través de la licencia por enfermedad de hijo o hija menor de 1 año, falsamente, porque obviamente si está enferma esa guagua, obviamente que hay que tomársela. Después tú no quieres contratar a una eventual madre, ¿ya? Lo mismo pasa con la adaptabilidad y la flexibilidad. O sea, si que, por ejemplo, tú das teletrabajo en las tardes y tú cada vez que llamas a esa persona, tú sientes que estás como haciendo algo indebido cuando tú, digamos, sigues su horario de trabajo, o sientes que la estás molestando, o no te contesta el teléfono, o de repente, te fijas, hay que tener mucha responsabilidad por parte de las personas, porque no se perjudican solo ellas mismas, perjudican el impulso de mayor adaptabilidad en todos los equipos, por lo tanto, perjudican a las personas justas, a las personas responsables, a las personas que responden adecuadamente a la confianza. Entonces es que yo creo que hay algo que como equipo de trabajo tenemos que hacer, en el fondo conversar y decir, mira, esto nos está dando esta empresa, tenemos que responder súper bien, porque si alguno de nosotros abusa de esto, nos perjudica a todos. Y eso conversarlo como equipo de trabajo. Y no dejar pasar si es que hay alguien que está abusando, porque lamentablemente la empresa va a retroceder. Y con razón va a retroceder. Entonces también siempre las responsabilidades están en ambas partes. Sí, difícil desafío. Oye, Javi, tú también recogiendo tu experiencia también previa a BUC, ¿cuáles dirías que son los principales obstáculos que enfrentan las organizaciones al momento de diseñar e implementar políticas de flexibilidad laboral? Ya saliéndome un poco de BUC, pensando en mi experiencia previa, que trabajé en empresas más conservadoras. Bueno, y además también me ha tocado mucho conversar con otro tipo de empresas que
que tiene como otra línea, yo creo que uno de los principales obstáculos es la falta de confianza. Yo creo que diría que es como el principal obstáculo para llegar a temas de flexibilidad. Hay muchas organizaciones que siguen operando como con el paradigma del control, ¿ya? Y líderes también. Yo creo que el segundo gran tema son los liderazgos. Yo creo que en la medida que trabajemos con líderes y que logremos que nuestros líderes confíen en sus colaboradores, permitan autonomía, dejen responsabilidad, finalmente llegamos a un círculo muy virtuoso. O sea, cuando tú logras confiar en tus colaboradores, realmente como se permite que los colaboradores respondan a esa confianza con responsabilidad. Entonces yo creo que ese sería un segundo obstáculo. Y te diría que un tercero también que he visto harto es la falta de métricas. Yo creo que también cuando no tienes métricas claras como de realmente poder medir el impacto que tienen los colaboradores en las organizaciones, también es como un punto en contra para poder trabajar con flexibilidad, porque se tiende a asociar que la productividad de alguna manera va asociada a la presencia física, cuando muchas veces no es así. Oye, Fran, desde la mirada de derechos, equidad de género, ¿cómo evalúas el avance de la legislación chilena en términos de flexibilidad laboral? ¿Y crees que las herramientas actuales, con la jornada parcial o los pactos 4x3, están respondiendo realmente a las necesidades de las mujeres trabajadoras? A ver, yo creo que se han hecho avances significativos en el sentido que los pactos 4x3 es un avance importante, o sea, que tú realmente puedas distribuir la jornada en 4 días, porque antes solamente la podíamos distribuir en un mínimo de 5 y un máximo de 6, es un avance importante. Es un avance importante, sobre todo, yo pienso por las personas que se tienen que mover, ¿cierto? A veces de una región a otra. Y esto te permite, o que de repente tienen que ir a lugares un poquito más aislados, y realmente estar 3 días en su casa es un cambio enorme. Y eso también es importante que sea para hombres y para mujeres, porque en la medida que la mujer vivan juntos separados, digamos, sobre todo si es que hay niños, la ausencia prolongada del hombre afecta la posibilidad de empleo de las mujeres. Y después la mensualización de la jornada, ese también es un avance. Y es un avance importante porque te permite en el fondo decir ya, ok, las 40 horas las distribuimos, ahora son 44, va a ir proporcional, ¿cierto? Aquellas que ya se adelantaron van a ser las 40 en estas 4 semanas, pero también pueden ser en 3 semanas, también pueden ser en 2 semanas. Es un máximo de 4 semanas, ¿ya? No necesariamente es en 4 semanas. Entonces, todo eso es como detallitos de aplicación de la ley y es bien importante, ¿ya? Porque a lo mejor no te sirven las 4, pero a lo mejor sí te sirven las 3 como empresa y a lo mejor sí te sirven las 2 como empresa. Puede ser ciclo. Es un ciclo hasta un máximo de 4, pero no necesariamente 4. Puede ser de 3, puede ser de 2. ¿Te fijas? Entonces, todos esos detalles legislativos es súper importante que la empresa los conozca, y aquí vamos obviamente a ese labor también del foco legal. Puede ser mucho a lo mejor un mes, aplica 3, aplica 2, a lo mejor te sirve eso. Después, por ejemplo, siempre se dice mucho que no, es que en Chile no existe el trabajo por hora. En Chile tú sí puedes tener un contrato por 1 hora a la semana. Es que el sueldo mínimo. No, pues que el sueldo mínimo en la jornada parcial es proporcional a las horas trabajadas. Entonces también hay un mundo de mucho como prejuicio con respecto a las posibilidades. Ahora tenemos que avanzar, obviamente, y ojalá, hoy en día, a mí me preocupa porque yo estoy, una de las cosas de las cuales participo el Consejo Futuro del Trabajo, la SOFOFA. Y ahí, puros genios creativos del mundo del trabajo. Yo como abogada digo, esto no se puede. Entonces, en el fondo, si tú realmente la legislación va a ser una traba a las nuevas formas de trabajo, vamos a tener un problema súper grande como país. Y un problema de productividad y un problema de empleo súper grande como país. Entonces, a ti se te puede ocurrir la genialidad más impresionante en flexibilidad, pero si el marco legal
no se adapta a esas genialidades, este país se va a ir quedando súper rezagado. Y en ese sentido, quienes trabajamos en políticas públicas, sabemos que pasar una ley por un Congreso es un infierno, y más encima uno ingresa algo y no sabe cómo va a terminar. Entonces ahí también está la responsabilidad de la política pública, de los legisladores, que es el Ejecutivo y el Legislativo, para realmente tener una visión de futuro un poquitito más avanzado y lamentablemente, específicamente la Dirección del Trabajo, durante este periodo, ha tratado de legislar a través de dictámenes y de reducir la adaptabilidad laboral. Y nosotros hemos estado todo el año peleando con la Dirección del Trabajo y el lunes tengo invitado al director de trabajo, y yo no sé cómo no aceptó la invitación, porque lanzamos, también lo dejo invitado a ustedes, si es que a alguien le interesa, les paso después el link de inscripción, que vamos a lanzar la segunda edición de la guía y capacitación en prevención y trato del acoso laboral y sexual y violencia en el trabajo para todas las organizaciones del país, a costo cero, con un certificado, si es que se aprueba al final la evaluación, así que también ahí los invito a eso el lunes. Oye, Fran, comentaste sobre, en el fondo, que la ley puede ser una traba o puede habilitar a las empresas como a usarla. ¿Qué le recomendaríais como a una empresa que en verdad quiere como apalancarse la ley para poder generar cambios positivos? Y que quizás por desconocimiento en el fondo no nos estamos aprovechando la ley. Es que depende, y ahí podríamos abrir, no sé si vamos a abrir la conversación, pero en el fondo depende mucho del rubro que sea, depende mucho de las funciones dentro del rubro. Mi primer consejo es que descarguen en chilemujeres.cl la guía de adaptabilidad laboral, donde se profundiza a través de preguntas y respuestas todo el marco legal existente, también es gratuita, de todas las posibilidades. Y hay otra guía, que es la de corresponsabilidad parental, que también en chilemujeres.cl, que te explica todo lo que tú puedes hacer. Y también te hace como un checklist de cosas que tú puedes hacer como por sobre la ley. Entonces, mi primera sugerencia es que estudien bien esas posibilidades que existen de la ley, buenas prácticas por sobre la ley, que evalúen lo que es posible de aplicar según sus propias organizaciones. Bueno, y cualquier cosa nos escriben y nosotros felices de poderlos ayudar. Ahora sobre el tema de adaptación y soluciones, ¿cómo se están aplicando bien? Ale, ¿cómo adaptan las políticas de flexibilidad según el perfil generacional, familiar o de género de sus colaboradores? Y le agregaría también el tipo de función, porque es un dolor de cabeza para las áreas de recursos humanos cuando queremos impulsar medidas de adaptabilidad que no se puede aplicar a todo el mundo muchas veces. Hay empresas en las que esto incluso se toma como medidas discriminatorias. Y después recibimos reclamos de gente que uno le dice, lamentablemente tú no puedes hacer teletrabajo o no podemos flexibilizar tu jornada laboral por este y este motivo, que están respaldados en la ley, y no es fácil de gestionar cuando tienes que explicar también a nivel más técnico las características o las condiciones que pone la ley. Pero creo que todo parte por entender a tus trabajadores, las necesidades de tus trabajadores. Es bien impactante, y vuelvo al tema del impacto en las mujeres más que en los hombres, a pesar de que las leyes tienen que ser, y en eso coincido plenamente con la Fran, las leyes tienen que ser equitativas para hombres y mujeres, no podemos hacer leyes que discriminen porque nos va a generar un efecto contrario. Pero es bien impactante cuando uno impulsa ciertas leyes que las mujeres, por ejemplo, el tema del teletrabajo para personas cuidadoras. Nosotros recibimos más de 50 solicitudes para acogerse a esa ley y el 95% eran mujeres. Y no es que nosotros hayamos restringido esto a los hombres, es porque los hombres no cumplen ese rol simplemente. Entonces hay que entender muy bien la composición de la dotación, las funciones de cada uno de ellos, quiénes pueden acceder a qué tipos de modalidades de flexibilidad. La ley permite, como lo dice la Fran, infinitas posibilidades, de verdad que muchas veces, y ahí vuelvo al foco legal, porque el foco legal también es una ayuda muy grande para entender y para llevar a la práctica y en palabras muy simples la aplicación de las leyes. Y hay muchas más opciones de las que uno piensa de repente, y
y el entender bien las necesidades que tiene cada uno de tus trabajadores, de tus colaboradores, y poder adaptar o ofrecer opciones para cada uno de ellos que se adapten a las necesidades particulares que tienen, eso es clave también. No es, como le dicen en algunas empresas, café con leche para todos, porque no todos tienen la misma característica etaria, incluso de creencia, incluso lo que le acomoda o no le acomoda. Entonces hay que ser también como muy personalizado en ir segmentando para ir ofreciendo este tipo de medidas a cada uno de los trabajadores. Entonces conocer muy bien la dotación y las características, la segmentación dentro de las empresas es muy importante para poder también ir orientando las medidas a los segmentos que correspondan. Gracias, Ale. Oye, complementando un poco lo que dice Ale, también a nosotros nos pasa un poco lo mismo, porque si bien en verdad tratamos de promover mucho la flexibilidad, hay ciertas áreas, o sea, atención de clientes que también necesitamos atender en un horario, entonces como que a veces se produce internamente como esta sensación de injusticia, que porque ellos pueden y yo no, pero yo creo que ahí también como organización, con un poco lo que tú decías, conocer muy bien a los distintos equipos, sus dolores y quizás como tratar de presentarle el beneficio por otra parte, o flexibilidad quizás no la misma de que pueden trabajar de cualquier parte o en cualquier horario, quizás como un desarrollador, pero sí que entiendan muy bien la naturaleza de sus funciones y cómo dentro de eso, cómo tratar de ser lo más flexible posible. Yo creo que igual también hay alternativas. De todas maneras. Y Javi, ahora tú, desde una vereda con políticas de flexibilidad un poco más avanzadas de lo común, en el fondo, ¿cuáles crees que son los principales beneficios de estas? Bueno, nosotros en verdad en BUC tenemos como la suerte de que por los roles que tenemos en la gran mayoría de las posiciones podemos tener harta flexibilidad, no son todas como decía, y creo que tiene así beneficios muy muy grandes, desde la motivación por un lado, los colaboradores se motivan mucho al poder tener flexibilidad, no sé si es un beneficio porque ya es como parte de la estrategia, pero es muy muy valorada, y es valorada en hombres y mujeres diría. Después, ¿qué más? Bueno, se genera mucha también fidelización. Hoy día nosotros tenemos una rotación muy, muy baja dentro de BUC. Y también creemos que genera más innovación. O sea, cuando las personas tienen como la capacidad de tener mucho más flexibilidad, permite también mucho más creatividad en su día a día. Y por otro lado, también la flexibilidad genera que las personas puedan ser mucho más autónomas, poder proponer cosas y también poder como sentir que tienen la confianza en ellos para poder proponer ideas, desarrollar sus propias iniciativas, y eso también va muy asociado como a la flexibilidad y a la flexibilidad del rol también, o sea, en el fondo es como una flexibilidad, como entendía, bien amplia. Y a nosotros lo que más nos gusta es como esta cultura que se genera cuando hay flexibilidad basada en la confianza, ya creemos que es uno de los como valores que más valoran nuestros colaboradores, y así también permite como que cada uno pueda entender mucho más el impacto que tiene y el valor que genera dentro de la organización. Y me quedé pensando algo también que dijo la Ale, que como en este tema de que tú me decías que el 95% son las mujeres las que se toman Siendo una ley abierta para todos. Para todos. Discrimina. Como que me quedé pensando como pregunta abierta, como pensando que hemos avanzado harto en temas de género y los padres hoy día están cada vez más comprometidos con la crianza. Como que ven ustedes que esto debería tender a disminuir o seguiremos como eternamente con esta brecha a nivel de... Es que este cambio ya es cultural, a nivel más social, y yo creo que las empresas tenemos un rol importante para impulsar esto. Pero los cambios son lentos, también lo dijo la Fran, son súper lentos. Y muchas veces hay empresas que tenemos que llevar la delantera, que tenemos como esa misión también de mostrar a otras que se puede, pero son cambios lentos. Sí. Eso impactó la cifra que diste. Sí. Te aseguro, yo esto lo compartí en el observatorio cuando la Subsecretaría del Trabajo hizo un observatorio para saber cuáles habían sido las implicancias de la ley de corresponsabilidad. Y yo lo mencioné, y muchas otras empresas que estaban participando de ese observatorio hicieron el mismo comentario. O sea, de verdad que mucho más las mujeres agradecen mucho, y también conversa con las cifras que mostrabas tú, Leslie, al principio, la percepción de que es algo muy positivo la adaptabilidad o el uso de estas medidas, va mucho más por las mujeres que por los hombres, porque tienen esa necesidad mucho más latente que los hombres. Pero es un cambio lento.
Oye, esta pregunta ya la hemos conversado más o menos, pero para concretar quizás con algún tip o recomendación más puntual para la que quiera contestar, en un contexto donde las necesidades de los trabajadores y las exigencias del negocio evolucionan rápidamente, ¿cómo equilibramos la flexibilidad laboral con la productividad y los resultados organizacionales? Lo hemos dicho, pero quizás como más concreto. Yo creo que no es un equilibrio entre flexibilidad y productividad, sino que una de las causas de una mayor productividad es la flexibilidad, ¿ya? Una flexibilidad bien aplicada. Me encantó ese concepto de flexibilidad en confianza, con confianza, como principio, o adaptabilidad con confianza. No, te trae por sí mismo un equilibrio, y es impresionante las empresas por ejemplo, Scotia fue el primer banco que aplicó el teletrabajo cuando en Chile tú podías teletrabajar, pero el trabajo presencial era una regla prácticamente absoluta. Ahí fue la Jackie Barboltín, que era la gerente en ese minuto de persona, y se tiró con esta cuestión, no le pidió permiso a nadie, pues dijo, prefiero que me reten, y empezó a hacer planes pilotos. Y la productividad le aumentó un 15%. Imagínate lo preparada que ella tenía al banco cuando llegó la pandemia. Y estaba en el artículo 22, inciso segundo. Entonces, y después tuvo que salir una ley de teletrabajo completa en pandemia, que se había empezado a tramitar antes, que te lo regulaba un montón, pero estaba explícitamente antes del Código de Trabajo y no se aplicaba. Y hubo una pandemia, y gracias a la pandemia ahora se mantiene un poco el teletrabajo. Si no hubiera una pandemia por medio, estaríamos con indicadores de teletrabajo. Si uno dice, haber tenido que vivir una pandemia, o sea, estamos hablando de algo de dramático, con millones de muertes, para que se apliquen medidas de adaptabilidad. Tú dices, oye, esperemos en verdad cambios que no requieran ese nivel, en el fondo, de tragedia de la historia universal, para que se produzcan cambios. Y yo te aseguro que sin pandemia no estaríamos con un 15% de mujeres teletrabajando y un 12% de hombres trabajando. Y eso tiene que tomar conciencia en las organizaciones, ¿eh? Yo creo que en verdad, ¿qué hicieron por la tragedia de la pandemia? Y que sin tragedia de la pandemia no hubieran implementado, y que ahora es algo absolutamente necesario, porque si no la gente no va a querer, la gente joven no va a querer trabajar en tu empresa, ¿no? Y eso es una reflexión bien interesante, lo deberíamos hacer en Redactiva. Ale, ¿quieres complementar? O sea, yo coincido, yo creo que efectivamente estas medidas tienen que ir acompañadas de cultura, como los liderazgos, y no compite la productividad con las medidas de adaptabilidad. O sea, ponerlas así como en un equilibrio, buscar ese equilibrio, es consecuencia de... Bien aplicado, estoy totalmente de acuerdo con el tema de la confianza, porque se traiciona la confianza y pagan justo por pecadores. Pero bien implementado no debiese ser tema. Para nosotros no fue tema. Hay que tomar esos casos ahí para poder mostrarlos y visibilizarlos, sí, de todas maneras. ¿Javi? Sí, en verdad un poco lo mismo. Yo creo que en la medida en que logramos tener como, o sea, para mí como la flexibilidad es parte como de tu estrategia. Entonces, yo creo que en la medida que logras tener una organización en que mucho trabajo con los líderes, que haya una retroalimentación constante y que se genere como esta cultura de confianza, el resultado va a ser también tener una mejor productividad. Ya creo que está muy como ligado y es parte del impacto que genera. Entonces, muy en línea con lo que hemos comentado. Oye, ahora para cerrar y para abrir a las preguntas que hayan en el público, la última pregunta. ¿Cómo imaginan la flexibilidad laboral en los próximos años? ¿Qué transformaciones creen que serán clave para que evolucione desde una medida puntual a un pilar estratégico de las organizaciones? A soñar. A soñar. Desde el punto de vista porque siempre tenemos que distinguir entre política empresarial y políticas públicas. Desde el punto de vista de las políticas empresariales, yo creo que si es que se aplica el marco legal existente
a cabalidad, yo creo que se puede dar un salto súper significativo para el futuro, utilizando lo que ya existe, ¿ya? Y lo que yo creo que lo que tenemos que avanzar es establecer ciertos estándares de flexibilidad común para todas las personas, pero abrir canales y generar las condiciones para que en determinadas situaciones personas tengan medidas específicas de acuerdo a su realidad. Y volviendo un poco a la pandemia, que estoy como obsesionada que se nos olvidó la pandemia, pero la verdad es que no es que el trabajo haya entrado a los hogares de las personas, es obvio, si la gente está o no trabajando o teletrabajando, salvo los servicios ciertos esenciales. Es la vida de las personas las que entraron al trabajo. Y lo que vieron los liderazgos, la jefatura de la realidad de las personas es algo que jamás imaginaron. Y una de las cosas que a nosotros también nos ha llamado harto la atención en este instrumento de medición que aplicamos a las empresas de redactiva es que se sabe más de los hijos, pero una de las sorpresas con que se han topado a través de las preguntas que les hacemos es que había bastante desconocimiento de personas que están a cargo de familiares con discapacidad en sus hogares. Y una persona con discapacidad, aunque sea adulta, es más trabajo que un niño chico. Y dijeron, oye, impresionante, y no lo había medido nunca, tengo tantas personas que tienen a cargo a una persona que no se puede valer, no es autovalente. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se la arregla? ¿Te fijas? Entonces, por eso medirse, y la gracia de estos instrumentos, que te hacen preguntas y te obligan a medir cosas que tú no has medido, y de ahí tú bajas a las personas. ¿Cuáles son esas personas que respondieron esto? ¿Y cómo las podemos ayudar para solucionar su vida? Y ahí tú dices, y tú te encuentras de repente con gente que son verdaderas o verdaderos héroes en tus empresas, que tú realmente no sabes cómo era posible con ese nivel de responsabilidad familiar, además tener un trabajo remunerado. Ese es como mi sueño a futuro y no requiere nada. Y las políticas públicas, obviamente, mucha más flexibilidad. Tuvimos un retroceso, yo creo que hubo una sobreregulación. La ley de conciliaciones fue una sobreregulación al teletrabajo. A nosotros no nos gustaba mucho esa ley, porque en el fondo cuando tú estableces el derecho de cierto grupo nomás a que te ofrezcan sí o sí teletrabajo, que son aquellos con niños menores de 2 años, personas con discapacidad, etcétera. Hay un montón de otras realidades que tú estás dejando afuera. En cambio, la ley de teletrabajo del 2020, que todavía sigue plenamente vigente, te abre la puerta a todas las personas. Y nosotros sabíamos que las mujeres iban a ser quienes más los pedían. Aunque tú hagas hoy día inconcebible es una ley que te establezca derechos solo para mujeres, o sea, sería lo último. Oye, pero decía Francisca, si es para hombres y para mujeres, es lo único que falta que haya una ley solo para mujeres, decía yo. O sea, sería como no entender absolutamente nada. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay empresas que no pueden tener, o sea por cultura, o sea por lo que sea, aunque sea teletrabajable, quieren ciertos niveles quieren tener presencialidad. Y estamos con un desempleo de un 10% en las mujeres. Estamos con un desempleo feroz en las mujeres. ¿Por qué? Porque te lo pide, te lo exige una. Entonces, oye, pues si yo te tengo 2 días de teletrabajo, no es que yo quiero todos los días teletrabajo. O sea, hay una persona escriteria en la organización y tú ya no te averiguas si puede tener guagua, si el prenatal, el postnatal, la licencia por enfermedad grave del hijo menor de 1 año, el derecho a alimentar al hijo menor de 2 años. O sea, ahora te averiguas si tiene o no tiene niños menores de 14 años porque tú simplemente no quieres dar teletrabajo por A, B o C motivo que no tenemos idea y a lo mejor eso no es injusto ni malo ni nada. Y estamos con un desempleo de un 10%. Yo dije en todos los tonos, esta ley no va a ayudar al empleo de las mujeres. ¿Por qué? Porque para tener derecho tú tienes que tener un empleo formal. Y menos de la mitad de las mujeres en Chile, un 47% de las mujeres en Chile en edad de trabajar tienen un empleo, considerando los empleos informales. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta legislación y nosotros, bueno, logramos una ley menos mala, porque al principio te daban el derecho de imponer el teletrabajo
y que llegamos al derecho que te ofrezcan teletrabajo, que es un híbrido típico híbrido que tratan de dejar feliz a todo el mundo, que tampoco es bueno. O sea, hay que tener mucha responsabilidad con las políticas públicas. Nosotros lo dijimos en todos los tonos, la sobreregulación de la Dirección del Trabajo se lo dijimos en todos los tonos también, y estamos con un desempleo de un 10%. Esto es, realmente nos tiene que llevar a reflexionar y ojalá y se lo toma con una liviandad que a mí me produce una angustia pero profunda. O sea, me imagino esas familias que necesitan un trabajo y no lo están encontrando, es algo que nos tienes que remecer en verdad como país. Ale, por tu lado. Sí, yo coincido que hay mucho desafío todavía, aún pensando, no sé, me imagino 5 años, 8 años, hay desafío en que ese 12, 15% de personas que hacen teletrabajo aumente. O sea, creo que todavía estamos muy, muy atrás. Es un riesgo la sobreregulación, efectivamente. Es un riesgo también empezar a impulsar medidas que solamente apliquen para mujeres. Podría ser eventualmente incluso un retroceso en los avances que hemos tenido de participación femenina en el mercado laboral. Pero yo creo que también tenemos que empezar a pensar cómo va a afectar la incorporación de la inteligencia artificial en las empresas y cómo esto también va a desafiar el concepto del trabajo de manera más estructural. Y yo espero que eso en un futuro también nos desafíe como país a replantearnos la normativa actual, porque el hecho de establecer, por ejemplo, el perfil de cargo fijo, que tiene que tener ciertas funciones, y que no podemos pasarnos de pedir o exigir funciones adicionales a eso porque es un contrato y si no tiene que firmar un anexo y no sé qué. O sea, en la práctica, para un mundo que tiene un dinamismo tremendo, en que las personas pueden aportar en distintos proyectos, en que pueden hacer su trabajo de distintas maneras u ofrecer sus competencias a la organización de distintas formas, también es algo que el país tiene que empezar a observar. O sea, creo que hay un riesgo tremendo en que no solamente por la línea de la adaptabilidad y ofrecer opciones de trabajo distintos, podamos ir avanzando como país, pero también en cómo nos va a desafiar a las áreas de recursos humanos y también a las autoridades ver y visualizar el futuro del trabajo y cómo eso se va a llevar también a la normativa, a las leyes y nos va a permitir ser más flexibles ya no solamente en la jornada y en las formas de trabajo, sino que también en las funciones y en lo que hacen los trabajadores y cómo aportan los trabajadores a las empresas. Muchas gracias, Ale. Javi, por tu lado. Ya, yo por mi lado quizás tengo una visión, o sea, comparto lo que comenta la Fran y la Ale, pero quizás tengo una visión, no sé si más romántica o más optimista. Yo siento que igual de alguna manera hoy ya es tema y se está poniendo sobre la mesa la flexibilidad, el bienestar, la felicidad de los colaboradores. Creo que hay mucha mayor importancia que se le está dando en las empresas a esos temas, que quizás hace 20 años no lo veíamos. Entonces, de alguna manera siento que vamos para arriba, ¿cachai? Como que hoy día creo que va a haber cada vez más convencimiento a nivel de organizaciones que cuando tú realmente logres como abrazar y poner como la flexibilidad y temas de bienestar dentro de tu organización, como en verdad van a ser empresas mucho más competitivas, mucho más sostenibles y yo creo que cada vez va a haber mayor convencimiento de eso. Entonces, estoy de acuerdo que los cambios no son lentos, pero como que tengo la esperanza y la fe que vamos como avanzando como en una escalera ascendente. Por buen camino, entonces. Oye, vamos a abrir el espacio por si alguien tiene preguntas a cualquiera de nuestras panelistas, o algún comentario, algún caso, el que quiera aportar, feliz de escuchar. Hola, buen día. Marisol Farías, estamos con Carla y somos de Melt Pizzas. Le vamos a abrir el apetito con las marcas. Oye, muchas gracias por el panel. Me llama la atención que de flexibilidad laboral no haya ningún hombre en el panel. Y ahí ya empezamos con el tema de equidad o equilibrio. Pero mi pregunta va enfocada en cómo les hacemos ver a las organizaciones que por un lado están midiendo la productividad respecto de la presencialidad y la cantidad de horas extras que están haciendo por un lado y cuánta plata se gastan en pagar la presencialidad de la gente respecto de esta flexibilidad que queremos tener como recursos humanos por otro lado para otro segmento de personas que sí tienen la posibilidad
de aplicar esta adaptabilidad o flexibilidad laboral, porque en nuestra industria por lo menos hay una parte que no puede teletrabajar y otra que sí podría trabajar o teletrabajar todos los días. ¿Cómo les hacemos ver que en cualquiera de esos puntos e instancias sí se puede aumentar la productividad laboral y ojalá disminuir los costos? Qué ambiciosa la pregunta, pero soñemos también como lo hacemos, quizás es como levantar ideas. Gracias. Te doy un ejemplo muy puntual, pero hay que desafiar la forma clásica o tradicional de ver también y medir la productividad. Para nosotros, por ejemplo, el tema del teletrabajo nos ha generado una disminución en gastos básicos, que son los gastos de administración, que no es un gasto que tú mires particularmente cuando hablas de productividad, porque normalmente se mide a través de las horas extra, que tiene otras componentes las horas extra también. Entonces tú mides los ingresos, por ejemplo, dividido por los gastos de administración que habían antes de otorgar, voy a poner el ejemplo del teletrabajo, pero podría ser otro, antes de otorgar el teletrabajo y después de otorgar el teletrabajo, obviamente hay menos, porque hay menos gente presencial, por lo tanto hay menos gasto de luz, obviamente hay que apagar la luz cuando la gente no está y todo, pero hay menos gasto de luz, hay menos gasto de agua, hay menos uso de las instalaciones. Entonces hay que desafiar, creo yo, las formas clásicas de medir la productividad dentro de las empresas y buscar, de acuerdo a las medidas que se van implementando, cuáles son aquellas que recogen el efecto en productividad que tienen las medidas de flexibilidad. No sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo una duda que en una sociedad chilena que está hacia el envejecimiento poblacional, como que, ¿qué desafío hay por un lado en los jóvenes que están teniendo pocos hijos? Entonces, más allá de madres y padres, cómo atraer a esas personas para que se retengan en sus trabajos? Y por otro lado, más como las personas ya no de tercera edad, pero ya que está demostrado que cuesta más encontrar trabajo, cómo podemos también trabajar en ese desafío a través de la flexibilidad laboral. Buenísima tu pregunta. La verdad es que ese es el gran desafío de... O sea, la baja de la tasa de fecundidad en Chile es un desafío empresarial. Nosotros en Reactiva tuvimos el primer encuentro empresarial en la tercera TV sobre la mirada empresarial sobre la tasa de la baja natalidad en Chile. Y es súper preocupante, porque si es que nosotros lo mismos con un estudio que hicimos junto con CADEM, y un 20% de las mujeres decidieron no tener hijos, ni uno, por su desarrollo profesional. Más un 28% decidieron tener menos por su desarrollo profesional. Y los hombres, esa cifra es menos, de los que ya son padres, digamos. Pero si tú les preguntas a aquellos que aún no son padres o madres, tanto hombres como mujeres ven de igual manera un impacto negativo en su desarrollo profesional. Antes lo veían solo las mujeres y lo sufrían las mujeres. Y ahora lo están viendo también los hombres. Entonces, ya pasa a ser un tema de que no solamente, porque la corresponsabilidad tuvo como contrapartida el decidir o no tener hijos, parece, o tener menos hijos, porque yo también voy a tener que hacer cargo como padre. Entonces, lo que nosotros estamos viendo puede ser aún mucho peor por la respuesta a la decisión de tener hijos de las generaciones que están en esa etapa de decidir, ¿ya? Y la única forma, que nosotros somos súper insistentes, la política pública no te va a impactar tanto, salvo probablemente el proyecto de ley de Sala Cuna, es el único que podría tener un impacto positivo. Lo que te va a determinar la decisión son las condiciones laborales de la empresa en la cual tú trabajas. Si tú trabajas en una empresa donde tener niños es totalmente incompatible con tus funciones, con tus horarios, con tu nivel de exigencia, lo que estamos viendo es que se está optando o por no tener o por tener menos. ¿Por qué? Porque hoy en día la autonomía económica de hombres y mujeres es algo esencial como elemento de dignidad y libertad del ser humano. Y no, las mujeres no van a renunciar a eso, y por supuesto los hombres nunca han renunciado y no van a renunciar ahora, ¿ya?
Entonces, lo primero son las condiciones laborales de corresponsabilidad, adaptabilidad, esencial para que las personas que trabajan contigo tomen libremente la decisión de ser padre o madre y que no sea un impedimento en una decisión trascendental que nos va a traer un problema de país, que no sé cómo vamos a sostener este país y no sé cómo se van a sostener las empresas en Chile. Eso con los nacimientos. Y con respecto a las personas mayores, que se llama la economía plateada, las empresas tienen que hacer una cosa. Uno, permitir que las personas, llegada a la edad de jubilación, continúen trabajando. Igualar la edad en que hombres y mujeres dejan de trabajar en esa organización. Legalmente tú no puedes despedir a una persona porque llega a cierta edad. Pero en la práctica lo que hace la empresa es establecer los estímulos para que esa persona renuncie. ¿Ya? Y incluso, aunque no se puede, hay empresas que le dicen, usted cumple los 60, en caso de la mujer, usted cumple los 65 años y no puede seguir trabajando. O sea, incluso contra la ley. Entonces las empresas tienen que comprender, uno, igual a la edad, mientras la ley no lo haga, las empresas sí lo pueden hacer, en que se establecen esos estímulos para que hombres y mujeres dejen la organización. Si tampoco puede tener también 90 años, obviamente que no, pues, o sea, ya también hay límites entendibles. Y lo otro es capacitar mucho a esas generaciones porque se van quedando rezagadas en tecnología. Se van quedando rezagadas y es imposible que se mantengan en las organizaciones. O sea, sí, claro, hay cosas que son más de, no sé, pues, de planta, que a lo mejor sí se pueden seguir haciendo, te fijas, mientras la salud lo permita, pero todas aquellas que requieren conocimientos tecnológicos, de inteligencia artificial, pero tú tienes que empezar a capacitar, no solamente, o sea, tienes que empezar a capacitar a partir de los 50 años, no a partir de los 60 años. Y ese nivel de capacitación hay que tomarse súper en serio, no solamente por parte de la empresa, sino que también por parte de las personas. O sea, no pueden decir, no, esto yo ya no lo aprendí, ya a mi edad, porque se van a quedar sin trabajo. Y es verdad que las empresas no pueden tener personas que no tienen los conocimientos básicos. Los conocimientos digitales, tecnológicos, hoy en día son básicos. Y hay mucha brecha generacional enorme. Y esa brecha hay que tratar de reducirla para que puedan continuar trabajando. ¿Alguna otra pregunta? Hola, Leonardo por acá. Muchas gracias por el conversatorio a Book y a ustedes. Hablaron de la ley de 40 horas y yo anoté un par de cositas que resaltan, sobre todo en la excepción de la jornada por el tema artículo 22, que obviamente impacta hoy en día a solo cargos de confianza. Entonces yo quería saber cómo abordaron la gestión de flexibilidad para roles que antes tenían este artículo 22 y hoy en día tienen una jornada de trabajo. Entonces, esa es la primera pregunta. Y ¿qué herramientas o prácticas recomendarían para mantener esta autonomía y no vulnerar esta normativa con estos roles que tuvieron que cambiar de un artículo 22 que utilizábamos, la mayoría un poco de las empresas, a una jornada de trabajo donde tú tienes que marcar, etc.? Eso. No, porque yo creo que es una pregunta práctica, es como ya me han explicado las empresas. Si no ocupo este. Para nosotros fue súper complejo aplicar la restricción del artículo 22. O sea, sobre todo para cargos en terreno, que a nosotros y a ellos también, o sea, no fue solamente, fue un dolor para nosotros y para los trabajadores también, loquísimo, porque ¿quién se estaba beneficiando de eso? Tuvimos que quitarle el artículo 22 a personas que trabajan en terreno, obligarlos a ir a marcar, bueno, afortunadamente Book, que ahí agradezco que permite el marcaje a través de la aplicación, pero restringe muchísimo, o sea, para nosotros fue un dolor tener que hacer esa implementación de quitar artículo 22 a personas que hacían un buen uso del artículo 22 y por lo tanto para las empresas creo que esto no fue una buena noticia, por lo menos para nosotros no fue una buena noticia. Sí logramos a través del estudio de distintos dictámenes de la Dirección del Trabajo justificar ciertos casos y los levantamos.
Y, por ejemplo, casos de ejecutivos que trabajan en empresas afiliadas a la Caja de Compensación y que no necesitan ir a la oficina a marcar ni estar avisando cuándo entran y cuándo salen. Entonces tuvimos que hacer un trabajo bien grande con el área de Fiscalía de la Araucana para identificar cuáles eran esos cargos que desde el punto de vista legal podíamos argumentar mejor el mantener el artículo 22. Pero es una pega mucho más de detalle y ahí tenéis que entrar mucho más en las funciones específicas de cada uno de los cargos y cuáles son los que también tú quieres apostar por mantener esto sin correr riesgos que después pueden ser peores para la empresa. Yo puedo aportar con un tema legal. Hubieron 2 dictámenes con el artículo 22 y segundo. Esto fue una de las peleas que tuvimos con la Dirección del Trabajo. En el fondo, porque ¿qué es lo que hizo la ADT? Dijo, ya, yo voy a decidir quiénes tienen o no tienen la supervisión, ¿cierto? Y ahí, en el fondo, salvo los gerentes, la persona con facultad de administración o representación legal, todo lo demás por ajornada. Y eso fue un retroceso, la adaptabilidad laboral. Yo escribí una columna que se llama La Dirección del Trabajo contra la adaptabilidad laboral. Si todavía no entiendo cómo el director del trabajo no aceptó la invitación para y eso es grave, es súper grave, porque en el fondo, si tú estableces bueno, quiso también dejar el teletrabajo con jornada a través de un dictamen, cuando expresamente el teletrabajo está con jornada, o exento el límite de jornada, lo dejamos expreso en la ley, y eso tuvo que anular su dictamen, porque también ahí pusimos el grito al cielo. Bueno, y con esto lo que hizo la ET, sacó un segundo dictamen, ¿ya? Que es bastante más amable, no tanto como nos gustaría, y esa está en la guía de adaptabilidad laboral. Bájate la guía, porque nosotros ni siquiera pusimos el primer dictamen, pusimos solo el segundo, ¿ya? Y ahí te abre la puerta a más funciones que tú puedes estar exento del límite de jornada. Entonces, dejando sobre la mesa lo contrario que estuvimos a este retroceso de la adaptabilidad laboral, quiero hacer mención a la responsabilidad empresarial en la sobreregulación. A mí, cuando nosotros hicimos un escándalo por esta cuestión, me fueron a entrevistar de un canal de televisión para el noticiero, no sé. Y yo contra todo esto, porque estaba haciendo la Dirección del Trabajo, y la periodista llega y me dice, Francisca, yo estoy feliz. Yo tengo una niñita de 9 años y yo estaba de 9 de la mañana a 9 de la noche en terreno. Entonces ahí uno dice, qué rabia las malas prácticas empresariales. O sea, la responsabilidad de la ética empresarial en el cumplimiento adecuado y no abuso de la ley es demasiado trascendente. Y cuando vienen estas sobreregulaciones, generalmente son por malas prácticas empresariales. Lamentablemente, las que se visibilizan son las malas y no las buenas. Y si nosotros ponemos las malas y las buenas, te aseguro que son más buenas que malas. Pero las malas son las que hacen ruido. Entonces, eso, que la política pública no haga más restricciones, que no sobreregule, pero por otra parte, que la empresa y los gremios en verdad se preocupen del uso adecuado del marco legal, es súper importante, porque lamentablemente están estos casos dolorosos que terminan en sobreregulaciones. Hola, igual que todos, muchas gracias. Es rico poder tener esta conversación cuando también hay tanta diversidad etaria, tipo de empresa en general. Más que una pregunta, quería exponer un caso respecto a esto mismo, al abuso. A nosotros nos ha pasado al revés. Lamentablemente hay colaboradores que no logramos enganchar con la cultura de la flexibilidad. De hecho, nosotros no nos habíamos querido hacer el cambio respecto de el marcaje y todo. Teníamos a todos los colaboradores con el artículo 22 en pro de esto. Sí, con teletrabajo, 2x3, que fueran a la oficina. Ellos elegían el día, se coordinaban con la jefatura, todo muy light, cosa de que pudiesen el trabajo bien. Y las instancias presenciales, netamente para trabajar el trabajo en equipo, la innovación, poder tirar para arriba en general. Y así todo, hubo una denuncia en la ADT
y tuvimos que volver todo más rígido. El tema de marcar horarios, el marcaje ya de por sí, poner específico, la DT nos obligó a armar anexos de contrato con días y horarios específicos. O sea, toda la libertad que habíamos tratado de darle a la gente por un colador que no sé cuál o qué pasó por su cabeza, se tuvo que volver todo más cuadrado, más rígido. El tema es cómo tratar de que, si bien se está trabajando en esta cultura flexible, claramente como empresa no estamos logrando que la gente entienda que todos los cambios que estamos tratando de hacer generalmente es en pro de todos y cambiar quizás ese pensamiento de que se toman todo negativo, en vez de ver lo bueno o lo positivo de los cambios que se quieren generar. Perjudican a los demás. Lo mismo con este tema de la ley de conciliación familiar. Habían casos que nosotros sí sabíamos que eran complicados y también no, ningún problema, coordínate con tu jefatura, y después salieron muchos hombres, y lo generalizo porque sé que son personas que en verdad no tienen esta necesidad, a mandar cartas de que ellos querían ir solamente una vez a la semana. Entonces también tuvimos que hacer políticas internas para tratar de limitar, que sabemos que hay casos, funciones, cargos que necesitamos más presencialidad, pero tenemos un grupo que abusa constantemente y se aprovecha de esta flexibilidad que queremos implantar en definitiva. Ahí ¿cómo tratar de jugar con eso? Gracias. Sí, o sea, yo creo que claramente lo que plantea a todos nos ha pasado de alguna manera. Yo creo que siempre hay que pensar en cuán excepción son, ¿ya? Yo creo que siempre vamos a tener excepciones. Cuando ya las excepciones son ya más regla, creo que obviamente la preocupación de parte de la organización es mayor. Y yo creo que ahí como se me ocurren o pienso varias cosas que nosotros hemos hecho. Como, por un lado, como tener como una conversación con esas personas de que hay ciertos roles que por tus valores como compañía o tu propósito exigen que, no sé, por ejemplo, a nosotros nos pasa en el caso de los vendedores, que en mucho tiempo pasaron trabajando a distancia, pero hoy día nuestro cliente nos pide que el vendedor vaya a la oficina, ¿ya? Entonces, en el fondo, como que al final tú tienes que poner tu valor por encima muchas veces de cierta política de working from anywhere, por ejemplo. Entonces, como yo creo que una conversación como bien profunda y para que entiendan como del objetivo que ustedes tienen, creo que sirve. Y yo creo que dos cosas más. Por un lado, creo que también como desde la contratación, como poder contratar a personas que realmente se alineen con lo que ustedes son como compañía, con su forma de trabajo, con sus valores, y que hagan fit no solo con el puesto de trabajo, sino también con su cultura, como que te va minimizando ese riesgo. Y también internamente como también ser como riguroso en las personas que queremos dentro de la compañía. O sea, estas personas están en verdad alineadas con lo que yo espero, con lo que yo busco, con mis valores, con mi propósito. Y hay veces que si no, de repente es mejor dejarlas ir a una organización que se ajuste más a lo que ellos buscan. Como, creo que es súper importante tener personas y colaboradores muy alineados con lo que para ustedes es importante. Porque al final puede ser que, si bien son excepciones, como hablaba la Fran, y a veces las excepciones producen mucho más ruido que la gran mayoría de los colaboradores. Entonces tú quizás vas a tener un 95% de personas súper alineadas, pero ese 5% al final igual te genera mucho ruido. Entonces yo creo que como esas tres cosas, conversación, contratación y tener personas como internas que se alineen a tu cultura, son claves para ir disminuyendo como este tipo de temas. Bueno, muchas gracias a todos. Estuvo muy interesante la conversación. Pueden quedarse también un ratito más ahí a conversar, a hacer preguntas. Les agradezco a la Fran, Ale, Javi por sus opiniones, por todo lo que nos entregaron. Y nos vemos en un próximo evento. Les tenemos acá unos regalitos a la Fran y a la Ale. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por la paciencia escucharnos.